Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra semana más de tus derechos humanos en 5 minutos, que deberíamos llamar quizás derechos humanos y política en 5 minutos, porque al final de cuentas los derechos humanos son un hecho político y están vinculados su desarrollo, su protección, su resguardo y su violación a los hechos políticos que ocurren en una determinada sociedad. Pero queremos comenzar esta semana hablando de un tema propio de los derechos humanos, de la violación y de la defensa de los derechos humanos, que es el tema de los presos políticos. Nuevamente algunas ONGs han presentado cifras que son verdaderamente atroces y vergonzosas en materia de presos políticos. Una democracia con presos políticos no es una democracia. Los presos políticos son propios de los regímenes autoritarios y de las dictaduras. Y no sirve de nada ese eufemismo, esa jiribilla lingüística que algunos han querido presentar cuando se dice que no son presos políticos, sino políticos presos. Decir como excusa que esos privados de libertad por razones políticas han violado la ley es solo eso, una excusa. Porque generalmente los presos políticos, lógicamente, violentan a veces las leyes cuando se confrontan con un determinado régimen político. Imagínense ustedes, Mandela violó más que violó las leyes justamente de un régimen político como el del apartheid. Incluso se rebeló en armas contra ese régimen. Sin embargo, en el transcurso de su detención, comprendió que la solución era pacífica, era la negociación, era el diálogo, y así buscó una salida política al problema que se presentaba en Sudáfrica, y la minoría blanca también comprendió que tenía que resolver ese problema y liberó justamente a los presos políticos, entre otras muchas cosas. Cuando se dice eso, por ejemplo, prácticamente se estaría diciendo, por cierto se lo digo a mis amigos chavistas que están en el gobierno, que si se argumenta que es que los presos políticos están presos porque cometieron un conjunto de violaciones a las leyes de la República, pues bueno, entonces Chávez debió haber fallecido en la cárcel y sus compañeros de armas, entre otros Diosdado Cabello, tendrían que seguir tras las rejas, porque efectivamente, nos guste o no nos guste, nos hayamos opuesto, como fue mi caso, o hayan sido solidarios muchos venezolanos, como lo fueron con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, era un gobierno constitucional, legítimo, y Chávez y sus compañeros protagonizaron no uno, sino 2 intentos de golpes de Estado, violando todas las leyes y ocasionando 400 y tantas muertes durante esas 2 sazonadas en los golpes de Estado contra ese gobierno constitucional. De modo que si el argumento es que los presos políticos son políticos presos, pues entonces habría que decir que Chávez era un militar preso porque había violado la ley y estaba bien preso. Sin embargo, muchos venezolanos comprendimos que para resolver los problemas de confrontación política de tensión política que se estaban creando en la sociedad venezolana, era necesario buscar una solución política también, que fue la amnistía que propusimos algunos, o al final el sobreseimiento. Por cierto, que no se diga que a eso se debió que Chávez llegó al gobierno, porque después de salir de la cárcel, el año 94, 95, 96, 97, estaba en el sótano de las preferencias electorales en el 5%. Fueron los errores cometidos
por Acción Democrática, por COPEI, con candidaturas como la de Alfaro Usero, como la de Irene, el error que cometimos en el MAS y la causa R de no saber presentar una alternativa de izquierda democrática, lo que hicieron posible que Chávez se convirtiera en el fenómeno electoral que se convirtió ya en 1998. De modo que era necesaria esa libertad de esos presos políticos, y asimismo le digo yo hoy a los que están gobernando que tengan el coraje que por ejemplo tuvo en su momento López Contreras después de la muerte del benemérito Juan Vicente Gómez, de liberar a todos los presos políticos sin esperar nada a cambio. Por favor, comprendan, yo no sé realmente, a veces me pongo a pensar yo, ¿cómo puede dormir tranquilo un gobernante sabiendo que hay centenares de compatriotas privados de libertad, a veces sin cumplirse el debido proceso, violándoles todos los derechos, De modo que yo le vuelvo a pedir al gobierno del presidente Nicolás Maduro un gesto de grandeza. Libere a los presos políticos y dese ese gusto, además democrático, de taparle la boca a quienes en el mundo entero dicen que esto es una dictadura. Yo creo que es un régimen autoritario, pero si no es una dictadura, presidente Maduro, libere a los presos políticos y demuestre que usted está en el camino del diálogo y de la negociación pacífica y democrática. Mañana los espero en un nuevo espacio de Tus Derechos Humanos en 5 minutos.